Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Según datos de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, habitan en México 31 millones de mujeres y hombres jóvenes. 16.4 millones de entre ellos viven en situación de exclusión, pobreza, desempleo, trabajos precarizados, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social. ¿Cuáles son las circunstancias estructurales que obstaculizan el acceso de las personas jóvenes a la formación y al trabajo? ¿Cuáles son los caminos posibles para crear oportunidades de formación y empleo en el respeto del derecho y la dignidad de las y los jóvenes? Hoy conversamos con Esteban Álvarez Díaz, coordinador de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, Tania Belén Galloso Domínguez y Moisés Arturo García Ponce, integrante del Grupo Asesor de Jóvenes de la Red Global de Jóvenes Oportunidades de la Ciudad de México. Bienvenidos la y los expertos en esta realidad tan sensible e indispensable de transformar. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Bienvenidos, Esteban Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales e Historia y maestro en Administración Pública. Tania Belén Galloso, licenciada en Literatura Intercultural e integrante de la Red de Apoyo Tecnolatinas. Y Moisés Arturo García Ponce, técnico en Administración de Recursos Humanos, vocero de la plataforma digital Jóvenes por el Empoderamiento. Me da muchísimo gusto que estén acá. Muchas gracias, Esteban, Tania, Moisés. Muchas gracias. Lo primero que yo quisiera preguntarles es, uno, ¿cómo funciona esta organización y cómo pueden acudir a ustedes? Claro que sí, muchísimas gracias. La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno es una red multisectorial. Entonces no somos una organización, sino somos una red de organizaciones con más de 70 integrantes. Son principalmente organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas trabajando con personas jóvenes, específicamente el tema de vinculación laboral y el desarrollo y formación para el trabajo. Pero también tenemos algunos centros de investigación que buscan generar datos, evidencias sobre las condiciones de trabajo que enfrentan las personas jóvenes en nuestro país. Llevamos más de 5 años impulsando una agenda de trabajo digno para jóvenes oportunidad, quienes son personas creativas, resilientes, pero que muchas veces vienen de contextos adversos, como estar desconectados de la escuela y el trabajo, en trabajos precarios, es decir, sin seguridad social y sin las condiciones y prestaciones de ley. O son estudiantes, muchas veces de educación media superior, en condiciones de pobreza. Y lo que nosotros hacemos es abogar para que se ejerzan plenamente sus derechos por medio de la incidencia pública, trabajando con el gobierno, también haciendo y exigiendo que se cumplan los programas, las políticas de manera efectiva para atender esta población. La cifra, Tania, la cifra que ustedes dan, 16.4 millones de jóvenes, es un océano de personas en imposibilidad de acceder o de ir mucho más allá de la cierta desolación que causa la falta de oportunidades. ¿Tú cómo llegaste allí, por ejemplo? ¿Cómo te diste cuenta de que ese era un espacio donde tú querías trabajar? Claro, sí, la cifra es alarmante. Alarmante. Creo que además de todo es alarmante porque hay 32 millones de jóvenes y de esos 32 millones, 16.4 millones son quienes están desconectados del trabajo o de la educación o en condiciones de pobreza o con trabajos precarios. ¿De qué edad a qué edad estamos hablando, Tania? Hablamos de jóvenes de 18 a 29 años, ¿no? Pero claro, esta cifra se considera porque esta es la edad que marca la ley para ser jóvenes, pero claro, también hay jóvenes de menos de 18, un poco más de 29, que también se encuentran en estas condiciones. Y sobre el trabajo de cómo llegué acá, pues un poco a través de lo que yo también pasaba. Cuando yo termino la licenciatura, de pronto
salgo al mundo para buscar un trabajo y me doy cuenta de que hay muy pocas posibilidades. Yo egresé en la carrera de humanidades. No, literatura intercultural sí está difícil. Yo hice letras hispánicas y me decían, ¿qué es eso? Claro. Sí. Y eso, creo que en la búsqueda de trabajo también fui formando red con otras personas de mi edad y todo. Y de pronto justo, esto que preguntabas también hace un momento, cómo contactarnos, literalmente encontré en internet buscando trabajo. Muchas de las páginas sobre la Alianza, sobre la Red Global de Jóvenes Oportunidad y empecé a preguntar, ¿no? Como, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo podía yo aportar? Justo tratando de encontrar yo mi propio empleo, pero también ver qué podía hacer junto con otros jóvenes, con otros y otras jóvenes, para que este fuera un problema que tomáramos, ¿no? Que no solo quedáramos esperándonos a que nos resolvieran, quienes fueran, sino también tomar el problema y hacerlo propio y buscar esas oportunidades. ¿Y tú qué sentiste cuando viste la dificultad? O sea, te dan tu diploma, estás muy ilusionada, tienes planes a futuro. ¿Qué sentiste cuando viste que estaba muy difícil? Fueron muchos sentimientos. Además, estaba la pandemia. De pronto yo egresé cuando la pandemia sucedió. Entonces regresé a la casa familiar, justo muy ilusionada porque soy la primera persona de mi familia que puede acceder a educación universitaria y de pronto encontrarme como en ese panorama era como, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces era un sentimiento de tristeza. Sí hubo un momento en donde la ansiedad y la depresión fueron algo que me absorbía, ¿no? Después busqué ayuda psicológica profesional. Pero creo que esos eran los sentimientos que más había. Depresión, ansiedad, tristeza y también la incertidumbre de claro. No hay nada y qué puedo hacer frente a esto. Y para ti, Moisés, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu llegada a la red de organizaciones y cómo fue tu experiencia también al buscar trabajo? Pues lo mío es curioso porque yo ya estaba conectado justamente a través de un programa de formación integral, que bueno, aquí los conocemos como los FITS. Justamente fue por parte de un aliado, egreso. Pero a ver, explícame con detalle. O sea, un programa de formación integral, ¿en qué consiste? ¿En qué te formabas? Pues yo estaba, bueno, en el 2018 pasan acontecimienos importantes en mi vida. Entonces, ¿qué te pasó? Bueno, es la pérdida de una de las personas que me crió. Entonces, fue por un cáncer muy maligno. Fue un cáncer terminal. Entonces, ¿Quién era esa persona? Era mi abuela materna. Tu abuelita. Sí, exacto. Entonces, bueno, nosotros venimos de una familia pues muy matriarcal. Siempre fue la mujer la que tomaba el liderazgo. Desafortunadamente, y como pasa mucho en México, el hombre abandonó el hogar. Entonces, pues o sea, la mujeres... mujer toma el liderazgo y también no le queda mucho de otra. Sí, ¿verdad? justo. Es como, ¿qué opciones tiene? ¿No? ¿Tienes niños? ¿Qué pasa? Pues la resiliencia es una de las mayores herramientas que toma. Fallece por cáncer y bueno, después de pasar por todo este proceso, ella era como mi compañera de toda la vida. Entonces empiezo a entrar en una pequeña depresión y se dan cuenta que aunque entré en una escuela media superior, se dan cuenta que no es lo mejor para mí en ese momento porque estaba muy disperso, muy disociado. Entonces, al ser una persona muy social, vemos y nos llega un correo de una invitación de la Organización por Empleo, programa START, que justo era para poder impulsar las habilidades, poder pulir cosas, afinar las herramientas blandas y también las áreas de oportunidad, encontrarlas y también poderlas trabajar para poder tener un perfil apto para en ese caso los empleadores que estaban buscando en ese momento. ¿Qué son las herramientas blandas? Mira, pues las herramientas blandas, lo que yo pude desarrollar y que también junto con las colaboraciones que hemos tenido tanto con la Alianza como la Red Global, son todas estas áreas de interacción social, de cómo poder trabajar en equipo, cómo poder ser también tanto como un líder, pero también cómo saber liderar, cómo poder trabajar de manera colaborativa, cómo entender los entornos, los contextos, tener esa también sensibilidad para poder trabajar en el entorno en el cual te encuentres. Entonces, ¿Y por qué se llaman blandas?
anda haciendo algo tan difícil Sí, y que curioso. demanda tantos dones, ¿no? Sí, justo. Y hay muchas curioso. veces que los jóvenes cuando acaban su carrera, pues su carrera universitaria, salen con muchas habilidades técnicas, pero al momento de las habilidades blandas es ahí cuando se encuentran con un tope súper, súper fuerte, que justo O quizás... sea, las habilidades blandas es lo que tendría que ver con el vínculo con las otras personas, con la posibilidad de acercarse a otro. Muchas Exacto. veces se les llaman habilidades socioemocionales. Ajá. Entonces, son justamente todo esto que no es técnico, pero que nos permite desarrollar vínculos con las personas, sean vínculos en el ámbito laboral o personal, que nos ayudan a desarrollar. Es decir, una capacidad de aprender a aprender también, que es algo que cada vez se demanda más en el mundo laboral y de las personas jóvenes. Cada vez cuando nosotros hablamos desde la alianza con las redes de empleadores, nos dicen queremos jóvenes que estén formados en habilidades blandas, es decir, que sepan comunicar sus necesidades, que sepan comunicar con figuras de autoridad, que entiendan cuáles son algunas de las cuestiones técnicas que necesitan, pero que tengan la capacidad para desarrollarse en este lugar y comunicar con respeto, con responsabilidad afectiva, todas estas cuestiones. A ver, explícanos mejor lo de las figuras de autoridad. Qué interesante. Nunca hubiera pensado que eso era un requisito para un trabajo. Pues miren, en los trabajos vemos que cada vez más hay figuras de autoridad en los que nos referimos como a los jefes, a los patrones. Y estamos en un mundo que cada vez más requiere, y estas personas son al final del día pues justamente humanos también, entonces requieren de habilidades para poder tener una comunicación clara entre personas, ¿no? Porque justamente colaboramos en los espacios, ¿no? De trabajo. No es un trabajo aislado, sino simplemente es colaborativo. Y entonces... Pero, o sea, quiero pensar, Esteban, que así como a los jóvenes que ustedes apoyan les piden tener estas habilidades y ser capaces de estos vínculos, el patrón también las tiene o las tendría que desarrollar. Es justamente es decir, eso. Es un Algo de buen dos vías. trato y un respeto que va y viene, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que es importante señalar que son las organizaciones las que están tratando de formar. Las personas jóvenes no necesariamente desarrollan estas habilidades en el hogar o en los entornos familiares, sino también se acercan a las organizaciones donde tratamos de promover el desarrollo de estas habilidades. Y al mismo tiempo tenemos que tener una exigencia sobre los centros de trabajo para ofrecer un trato, un trabajo en condiciones dignas. Y yo creo que esta parte de la dignidad, más allá de lo que viene enmarcado en la Ley Federal del Trabajo, como trabajo digno, sino también como trabajo humano, ¿no? Que viene en condiciones de dignidad humana. Voy a interrumpir un momentito, nos vamos a ir un corte y regresamos con nuestro fetiche de hoy. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. La memoria, las largas batallas de las trabajadoras por sus derechos. El terremoto de 1985 destruyó 800 talleres de costura en los que trabajaban mujeres de todas las edades en condiciones más que precarias. La lucha de las costureras porque sus compañeras fueran rescatadas, después porque se rescataran sus cuerpos atrapados en los escombros, tomó días interminables y desgarradores. Los talleres de costura se derrumbaron por el peso de los rollos de tela y la maquinaria. Más de 40,000 costureras se quedaron sin trabajo, no contaban con prestaciones, se les negaba su derecho a una indemnización. Decidieron armar su campamento en la calzada de Tlalpan. Debates, marchas, mítines, denuncias, demandas de justicia. El 20 de octubre de 1985 quedó registrado el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestidos, Similares y Conexos, 19 de septiembre, encabezado por la señora Evangelina Corona. En la foto, en la parte superior, la joven de los cabellos rizados con el micrófono en la mano es la integrante del movimiento urbano popular y activista feminista de toda su vida, Clara Brugada, ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y si vemos una carita de otra joven que aparece detrás, es la ahora diputada, también feminista de toda su vida, Patricia Mercado. Dime una cosa, ¿tú cómo llegaste allí, Esteban? O sea, tú estudiaste fuera de México, estuviste en la London School, regresas a México, ¿y qué pasó? Pues justamente me pongo a buscar trabajo
y por unos grupos de WhatsApp en los que estaban, me hacen llegar una vacante de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que estaba buscando un consultor especializado en políticas públicas para acompañar justamente su proceso durante las elecciones que tuvimos este año. Entonces yo de la mano, en conjunto con el equipo coordinador, me invitaron a formular una estrategia de acercamiento con con los próximos gobernantes en ese entonces durante el periodo electoral. Y en julio de este año me invitaron a coordinar este esfuerzo ya más a nivel global, no solo durante el proceso electoral, sino tratando de coordinar con las más de 70 organizaciones que pertenecen a nuestra red. Entonces es un poco como llego yo. Yo estudié Relaciones Internacionales, me he enfocado y luego una maestría en Administración Pública y siempre he interesado en cómo desde lo público podemos impulsar cambios sistémicos para las personas. Y en este caso, pues encontré en la Alianza una causa que buscaba la reivindicación de los derechos de las personas jóvenes y las personas jóvenes con mayores barreras estructurales y desventajas acumulado a lo largo de su vida. Entonces es un poco como llegué aquí y lo que me motiva a seguir. Hay una pregunta que a mí me importa mucho. ¿Por qué buscabas una causa? Me parece que las causas son una manera de orientar la vida y entender también los valores de uno. Entonces yo me baso mucho en tratar de siempre vivir mis valores y creo que ayudar a las personas con mayores carencias es uno de los principios básicos. Y a partir de ahí, también entender que las realidades pueden cambiar. Puede tomar mucho tiempo el cambio, pero sí es posible. Y entonces es a través de las causas y a través de, obviamente las organizaciones de la sociedad civil que han institucionalizado hasta cierto punto este trabajo, pero es donde se busca impulsar. Me lleva mucho el fetiche que se comentó, el de hecho a formar parte de un sindicato. Es un pilar de derechos, es uno de los pilares de los derechos laborales. Un sindicato verdadero. Un sindicato verdadero, sí. Claro. Y de hecho, con las organizaciones que pertenecen a esta red, nosotros buscamos acercar los derechos laborales a las personas jóvenes. El conocimiento de los derechos laborales es, creo que, uno de los primeros pasos. Me importa mucho lo que dices también, porque probablemente muchas veces ni siquiera sabemos a qué tenemos derecho cuando entramos a un trabajo. Sí, Tania y Moisés te podrán contar mejor, pero nos encontramos con muchas veces que los jóvenes no saben qué es un trabajo digno o se imaginan algo totalmente distinto, ¿no? No se imaginan a después de buscar prestaciones. tanto, a ver, ¿tú qué opinas, Tania y Moisés? Pero puede ser como estar tan agradecido como si te estuvieran haciendo un favor y no estuvieras en un pacto laboral donde tú cumples y te cumplen, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido tú? Yo siempre he creído, y justo ahora que tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, para jóvenes, siendo yo todavía joven, creo que siempre es algo que digo, como cuando tú buscas trabajo y la empresa, la organización, la institución te contrata, no te está haciendo un favor, ¿no? Tú tienes las habilidades o el potencial para adquirir esas habilidades para hacer el trabajo que esa empresa necesita y por eso van a pagar por ello, ¿no? Entonces es una relación bilateral, nunca es alguien te está haciendo un favor en darte un trabajo. Ahí hay también mucha responsabilidad, ¿no? Del lado del trabajador o trabajadora en poder cumplir con el trabajo que se le asigna, pero también en las empresas de tener las herramientas suficientes y la capacidad suficiente para capacitar a las personas, ¿no? En lo que se necesita. Y también ahí el asunto de conocer tus derechos es súper importante. Hay muchas prácticas abusivas por parte de algunas empresas. Y si tú no conoces tus derechos, claro que dices, bueno, me está dando un trabajo, voy a firmar lo que me dé, ¿no? Entonces creo que ahí el trabajo digno no es este trabajo que llegamos a pensar como los trabajos que se ven muy cool, ¿no? O trabajos donde
tienes gimnasio, ¿no? O sea, esa es una prestación adicional y qué bueno que la tengas. A lo mejor ni te dejan entrar. ¿Cuáles son las prácticas abusivas? Eso me parece muy importante. Muchas prácticas abusivas en algunas empresas que se tienen es, por ejemplo, firmar cosas en blanco, ¿no? Entonces, por si te despiden, a veces te piden firmar como una hoja en blanco. Cuando tú entras al Cuando trabajo. entras a trabajar, porque esa puede ser tu futura renuncia, por si algo pasa. Y eso Tu es futura renuncia a lo que sea. Exacto. Te Entonces, pueden eso es poner vendo droga en la ilegal. esquina. O sea, eso a veces eso sucede. sucede más de lo que quisiéramos en muchas empresas. También el asunto de firmar pagarés, como de tienes que firmarme este pagaré para que quede como a cuenta, después vemos, pero son No cantidades. te estoy entendiendo. A veces te piden, O sea, tú entras a trabajar y tú firmas un pagaré. en algunas empresas Como te- si debieras algo Sí, de antemano. Sí. O sea, por si rompo la computadora o cómo. Ese es el asunto. Casi nunca es claro por qué estás firmando eso o con qué objetivo la empresa necesita que tú hagas eso, ¿no? Pero eso se llamaba tienda de raya. Y sigue Es existiendo. al decir, parecer. entras a trabajar y ya estás endeudado porque te dieron un bote de leche. O sea, ¿cómo? Y muchas de esas cosas, así como tú me dices, es que de repente no estoy entendiendo. Cuando eres joven y estás buscando un trabajo y de pronto te dicen, claro, preséntate tal día, firmas tu contrato y de pronto te dan un montón de papeles, dices, es mi primer trabajo, no sé si esto lo tendría que hacer, me parece un poco raro, pero como no tienes experiencia, es como de, bueno, entonces lo haces, ¿no? Entonces, socializar la información también es algo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, desde el Grupo Asesor de Jóvenes, que es parte de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, buscamos acercar la información a más jóvenes y alzar la voz también por las juventudes, y también nos involucramos en co-crear, asesorar y retroalimentar las iniciativas que tienen organizaciones, empresas o gobierno para que eso Pero sea efectivo eso para los jóvenes. Ese es nivel de abuso que tú estás mencionando, no creo que se aplique solo a las personas jóvenes. Porque si una persona de 40, 50, 60 años tiene desesperación por un trabajo, Claro. igual te pasan la hojita y la firmas. Sí, sí. ¿No? Quiero decir, el abuso es transgeneracional, ¿no? Efectivamente, y lamentablemente, ¿no? Pero justamente hay diferentes vulnerabilidades, diferentes contextos Sí, que te sí. atraviesan y que a las juventudes, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que no te enseñan en las escuelas, ¿no? Y que por eso hay que tener programas que puedan subsanar como toda esa parte. Moisés, cuéntanos experiencias, vivencias tuyas que tú hayas escuchado de las y los jóvenes a los que están apoyando. Pues en mira, la búsqueda de trabajo, por ejemplo. Justo hay a veces mucho desconocimiento, justo lo que comentaba Tanix, ¿no? Como en el a qué tienes derecho y también cuáles son tus obligaciones. Muchas veces, incluso el empleador, cuando uno ya le habla de derechos, como que hasta pone cierto límite, ¿no? Y hay muchos jóvenes que a veces piensan que está mal preguntar cuál es el pago, por cuánto es el pago mensual total, ¿no? Porque justamente los empleadores dicen, no, es que eso está mal, eso no se puede preguntar, ¿cómo vas a preguntarme eso aquí? Pero es como voy a ir a una entrevista laboral si no voy a saber por cuánto es el pago que voy a recibir. Al igual que las prestaciones que son de ley, muchas veces no saben que su aguinaldo es lo correspondiente a lo que es su paga, más no que es algo que está condicionado, al igual que la Está prima. condicionado como si me caes bien te doy aguinaldo y si no, no. No, justo ha pasado eso, que es como de, bueno, como tuviste muchas faltas, no te toca tu aguinaldo completo, te toca en la mitad de tu aguinaldo, ¿no? O, no, pues mira, por recortes o tal cosa, no se les va a dar tanto de aguinaldo, se les va a dar una cantidad menor. Pero pues justo no saben que se tiene que sacar un cálculo en base a lo que se les paga y el trabajo o el tiempo ya laborado que ellos llevan. Esto, e inclusive desde un CV, el cómo puedan armar un CV, no saben, incluso cuando uno le dice CV, todavía ¿qué es un CV? currículum, Un te currículum refieres. vitae, exacto. Entonces muchos quizá aún traen como el chip, porque justamente también la misma educación pública nos ha llevado casi siempre a armar nuestra hoja de vida o pues nuestra solicitud de empleo, la que uno compra en la papelería, pero siendo sinceros actualmente son muy pocos los trabajos que te aceptan esa hoja de vida. ¿Y qué dice la hoja de vida de la papelería? Pues son cosas que ya están a un tanto obsoletas, pero también son modelos que están ya fijos y que no es algo moldeable ni tampoco aplicable para los diferentes perfiles de los jóvenes que encontramos. Justamente a través de estos programas de formación, muchas veces sus habilidades que ellos ya traen, que son a veces quizá conocimientos empíricos, se les puede ayudar a formarlos y que ya sea un conocimiento técnico. Pero cuando es un espacio pequeño o un formato no editable, es muy difícil el poder
pues dejarlo ya plasmado toda esta información. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento empírico y el técnico? Mira, el técnico es algo que te enseñan quizá en una institución pública, en una institución de formación. Usualmente ya está escrito los procesos, las respuestas, qué hacer en caso de. Y un conocimiento empírico es cuando uno lo va aprendiendo conforme va desarrollando. Bueno, es como, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Es El que te da la experiencia. Ajá, exacto, con tu vivencia propia y tu vivencia misma, que ya sabes, cuando suena así es porque le está pasando esto, ¿no? Y aunque quizá tú no hayas sido, quizá un electromecánico, hay muchos jóvenes que conocemos que saben de electromecánica, de carrocería, de carros, y ya nada más lo escuchan y es como, es que le está fallando tal válvula. Y es como, no, pero tú cómo vas a saber si él es un ingeniero automotriz, tú cómo vas a saber de esto. Y el ingeniero se puede tardar 3 días en darte el diagnóstico y el chico va a decir, es que yo te dije desde el día 1 que lo que sonaba era por eso. Entonces, eso es el conocimiento empírico y muchas veces lo descartan porque no hay un papel que lo avale. Entonces, eso mismo es lo que queremos también impulsar y también reforzar, que no solo porque es un conocimiento técnico, un papel que lo avale, quiere decir que es el único que puede ser Porque válido. la persona es más eficiente, ¿no Exacto, es cierto? exacto. Nos vamos a ir un corte, regresamos en un ratito. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Seguimos conversando con los integrantes de la organización Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Esteban, yo he escuchado a muchos jóvenes que, por decirte, le pueden gustar 2 o 3 cosas distintas, pero no saben qué es más demandado ya que en el mercado de trabajo. ¿Ustedes han hecho estudios con respecto a esos temas? Sí, de hecho, como parte de la red de jóvenes de oportunidad a nivel global, trabajamos con un estudio en la Ciudad de México donde se llama el reporte Apunta y donde un poco investigaba qué trabajos pagan arriba de 10,000 pesos en la Ciudad de México y dónde están más demandados, en qué sectores. La Ciudad de México vimos, por ejemplo, que había un gran interés por la hospitalidad, ¿no? El servicio alimenticio, pero también en los hoteles. También el sector turismo más ampliamente en el país es muy demandado y es donde hay una gran área de oportunidad o una oportunidad para las personas jóvenes insertarse laboralmente. También, ¿La formación en el sector turístico? También. Es algo que abre opciones de trabajo. Correcto. Sí, ¿qué otras cosas descubrieron? También hemos visto, y bueno, aquí es quizás un buen momento para hablar de los modelos de formación integral para el trabajo que mencionaba Moisés. Son modelos que trabajan con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado y con el gobierno. Y es un ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. Sí. Hace 2 años trabajamos con la empresa Schneider para formar conductores de quinta rueda. Entonces, ¿Conductores de qué? De quinta rueda. Entonces son para los vehículos muy grandes que tiene una alta demanda. La empresa tiene una alta demanda para tener conductores. Okay. Y nosotros vimos que las personas jóvenes no necesariamente estaban interesados de inicio en ser formados como conductores de quinta rueda. Pero luego, una vez que nosotros trabajamos con la empresa para entender las necesidades de su vacante y también socializar con los jóvenes que habían acompañado un proceso de formación de habilidades socioemocionales para entender también un poco qué quiero hacer con mi proyecto de vida, pues se veía que también podía ser una opción interesante formarme como conductor de quinta rueda. Me daba una... Es un tráiler, Correcto, eso me estoy imaginando. Es un tráiler y me daba una opción de inserción laboral, me daba un trabajo en condiciones dignas, me daba un buen pago y tenía el desarrollo de habilidades de parte de las organizaciones. ¿Y dónde entraba? Bueno, el gobierno, que muchos de estos jóvenes eran beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que se lanzó en la administración anterior. Y entonces juntábamos todas estas piezas de rompecabezas y lo unimos para que tuviéramos una graduación de 34 estudiantes en Monterrey hace 2 años, que continuaron 9 meses después, según el seguimiento que realizamos con las organizaciones de la Alianza, que seguían trabajando, sea
como conductores de quinta rueda, o sea, conductores de tráiler, o directamente ya involucrados en la empresa y que habían iniciado este proceso y que ahora estaban viendo el tema de transporte y logística más ampliamente. Entonces, nosotros creemos que es un ejemplo de cómo abrir un poco como estos panoramas. Sí, explicaste muy bien. Pero a ver, por ejemplo, Tania, me imagino que cuando hay algo como medio terapéutico en el trabajo que ustedes quieren hacer o están haciendo, porque una persona puede decir, pero es que yo tengo dones para esto. Y ustedes que conocen los mercados de trabajo y en fin lo que están solicitando, decir, no tanto, pero a lo mejor para esto sí. Me imagino que eso es algo que se debe ver con una cierta frecuencia, ¿no? Sí, efectivamente. Pasan cosas entre, digamos, lo que eres bueno, lo que quieres y lo que hay en la oferta, ¿no? Ahora que estamos hablando de ejemplos, yo te había comentado que yo egresé de una carrera en humanidades, pero cuando voy al mundo laboral le digo, bueno, mucho trabajo no hay. Y había mucho tiempo libre porque pandemia. Me di cuenta que siempre me había interesado la tecnología. Y un día decidí empezar a estudiar tecnología y estudiar programación web. Entonces... para hacer páginas. Para hacer páginas web en general. Y entonces justo entré a un modelo de estos que habla Esteban, de formación integral. ¿Y quién te lo ofreció? ¿La empresa? Es una organización civil. Es una organización civil que se llama Generation. Generación. Generation México. Y era gratuito, ¿no? Creo ¿Y eso que existe todavía sí. para quienes nos escuchan? O sea, hay algo que se llama Generación que pueden buscar en redes y donde hay una oferta gratuita de formación. Y esto, con esto voy a que de pronto, aunque tú hayas estudiado algo o te interese algo, no te tienes que quedar encasillado ahí, porque hay muchas otras áreas o habilidades que puedes explorar. Y hay muchos modelos de formación integral que pueden ayudarte y que son gratuitos, ¿no? Que además no tienes que desembolsar. Lo único que necesitas es justamente la responsabilidad, asumir el compromiso de completar el programa, porque que sea gratis para ti solo significa que alguien más lo pagó, ¿no? En este caso, una suma de organizaciones, de empresas, de fundaciones que están destinando dinero a esta formación específicamente para jóvenes. Por ejemplo, este programa de Generation México sigue existiendo, forma desarrolladores full stack, y también hay un programa de conductores de quinta rueda, que es eso, ¿no? De pronto las organizaciones se siguen dando cuenta de que hay nichos muy específicos en los que pueden involucrarse las juventudes. Entonces, yo diría que al final, claro, eres bueno en algo, pero te pueden interesar muchas otras cosas y es importante explorar esas cosas para que tú también puedas ver en qué otras habilidades te puedes desarrollar y que eso te lleve a un trabajo, ¿no? Y que no significa que porque estudiaste algo tienes que seguir por ese camino, sino que puedes redirigir tu carrera y que además suma mucho la experiencia previa que ya tienes. Moisés, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector turístico, ¿hay manera de que los jóvenes tengan formación en el aprendizaje de lenguas? Pues mira, usualmente cuando se les da la formación completa, sí pasan por una, bueno, dependiendo también quién sea el aliado que está ofreciendo esta parte, pero usualmente sí pasan también por una introducción hacia justamente un segundo idioma y también hay muchas veces que también las mismas organizaciones pueden facilitar el acceso a licencias para aplicaciones móviles. Hay muchas muy famosas para poder estar aprendiendo y para que puedan tener una herramienta para aprender a la mano. Idiomas con aplicaciones. Sí, exacto. Entonces hay muchas que tienen un costo, pero justamente como lo comentaban, es la suma de alianzas que puede salir este recurso para poder pagarlas y que estos jóvenes puedan continuar con una preparación más completa. Y las jóvenes y los jóvenes que llegan, ¿qué es lo que más demandan? Pues mira, ¿Cuál es el deseo así como prioritario de quienes andan buscando trabajo? Justamente es emplearse, pero también que les ayudemos a hacerlo porque también tienen mucho miedo. Justamente. ¿Pero en qué tipo? Ellos llegan y te dicen, pues a mí me gustaría trabajar en esto. ¿O cómo sucede? ¿Qué es lo que más demandan? ¿Qué tipo de trabajos? Pues mira, no sé, Esteban, si justo con el... Lo que hemos visto también es que ha cambiado mucho el mundo del trabajo en estos últimos años, especialmente a raíz de la pandemia.
Y entonces quizás hay un antes y un después de la pandemia en lo que demandaban las personas jóvenes. Lo que está claro es que no demandan lo mismo que hace 60 años o que hace 40 años o que hace 20 años. Entonces estamos en un mundo que evoluciona. Sí, porque ahora ya vas al metro y haces así, no sé cuántas personas perdieron su trabajo que antes no tenían. Exacto, pero es un modelo es un mercado de trabajo que ha evolucionado mucho en relativamente poco tiempo. Y la idea de que voy a ir a trabajar en una misma empresa y desarrollarme en esta misma empresa, no lo estamos viendo tanto como antes con las personas jóvenes. Es decir, me preguntas, ¿qué están demandando? Demandan más que algo específicamente en el trabajo, esquemas de trabajo flexibles, por ejemplo, esquemas de trabajo que reciban capacitación y desarrollo, justamente el tema de las lenguas, el inglés. Oiga, me encantaría que mi lugar de trabajo, si me van a pedir que yo esté trabajando desde casa y con herramientas digitales que son en inglés, pues que me ayuden con el inglés. ¿Qué demandan? Que salario digno, salario justo, salario suficiente. Es decir, que no por ser jóvenes sufran la discriminación que muchas veces se les ve, que dicen, es que estás chavo. Es que estás chavo y estás aquí para aprender, entonces y te hago el favor de enseñarte y te pago 5 pesos. Te pago 5 pesos y te los pago por afuera. Y entonces yo no cumplo con mis responsabilidades ante la ley, pero a esta persona también le estoy ofreciendo un trabajo en condiciones... Bueno, no le estoy ofreciendo un trabajo en condiciones dignas. Entonces nosotros estamos viendo que no es... Y bueno, cada una de los jóvenes tiene sus propias experiencias. Dicen, bueno, yo estudié gastronomía, me interesa trabajar en un restaurante. La Ciudad de México ha crecido exponencialmente en el número de restaurantes. Tenemos una alianza con, por ejemplo, Gastromotiva, que capacita personas para que sean asistentes de cocina, para que vayan ascendiendo en estos rangos. Y entonces es un poco encontrar entre qué quiere el joven, dónde hay una posible alianza con las organizaciones que ya están trabajando esto, dónde hay en el ámbito público un apoyo, o sea, una beca, un programa en el cual se puedan insertar. Y por último, ¿dónde está ese centro de trabajo? Y toda esa intermediación es lo que hacen nuestras organizaciones de que pertenecen a esta red. Y justo a través de esa vivencia entienden un poco más cuáles son algunas de estas problemáticas que persisten, ¿no? Que es donde queremos hacer mejoras en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, mejoras en la educación técnica a nivel media superior, para que no sea una condena ir a una escuela como el CONALEP. Eso quería justamente decir desde hace rato. Hay en México una falta de respeto total por algo que al final de cuentas sostiene a la sociedad y son los oficios. Totalmente. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con nuestras recomendaciones de libros y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Libros, El tren pasa primero, de Lenita Poniatowska, la biografía novelada del líder del sindicato ferrocarrilero Demetrio Vallejo, Por llamar a la huelga ferrocarrilera de 1959, un inmenso logro de los trabajadores organizados, Vallejo fue detenido y encarcelado en el Palacio de Lecumberri, culpable de nada que no fuera hacer las más justas demandas laborales. Fue preso político durante 11 años. Elenita lo conoció en Lecumberri. Su personaje no se llama Demetrio, sino Trinidad Pinedas, pero es la biografía de Vallejo. Otra obra que trata el tema del conflicto ferrocarrilero, que también es muy buena, es José Trigo, de Fernando del Paso. Germinal, del escritor francés Émile Zola, es uno de los grandes analistas de la desigualdad social desde la literatura. Germinal trata de la explotación laboral en las minas del carbón del norte de Francia en el siglo XIX, la inseguridad de las condiciones de trabajo y la ausencia total de derechos de los trabajadores esclavizados por generaciones. Toda la obra de Solá está sellada por la denuncia de las condiciones de vida de la clase obrera. También existe la serie Germinal, dirigida por David Urrech, y sale Gerard Depardieu. Se las recomiendo muchísimo. Películas, el documental Los Herederos, del cineasta mexicano Eugenio Polgovsky. El trabajo de las niñas y los niños en el campo, siembran, cosechan, cargan el agua, cargan atados de leña más grande que ellos, ayudan a moler el maíz, las mamás que trabajan con sus bebés en la espalda. Polgovsky visitó 8 zonas de montaña en México durante 3 años. No es que no sepamos que el trabajo infantil existe en las zonas rurales,
y también en las zonas urbanas. Es que verlo nos evidencia con detalle una realidad que pareciera tomada del siglo XIX y que allí está. Lo vi en la plataforma Nuestro Cine MX, lo que era Filming Latino antes. 2 días, una noche, dirigido por Jean-Pierre y Luc Dardin. Por una depresión, Sandra pide un permiso temporal en su trabajo. Sus jefes se dan cuenta de que sus compañeras pueden cubrir sus horas de trabajo. Están dispuestos y ganan más. Cuando Sandra está un poco mejor y necesita regresar, son una pareja con hijos, están pagando su casita, se plantea el dilema ético para sus compañeros. Seguir trabajando para cubrir las horas de Sandra a costa de que sea despedida, regresar a su salario anterior y permitirle reintegrarse. Sandra los visita de uno por uno. Es muy interesante escuchar los argumentos de un lado y del otro. Esta la vi en Filming. Una película divina. Ladrón de bicicletas, del cineasta italiano Vittorio De Sica, es un clásico. Son los tiempos de la posguerra, el trabajo es muy escaso. Antonio tiene una familia que sacar adelante y con muchísimos esfuerzos encuentra trabajo pegando carteles publicitarios en los muros. Pero para el trabajo necesita su bicicleta, solo que se la roban el primer día. Y todo lo que se viene después. Es una peli bellísima que trata también del amor y el respeto en la relación padre-hijo. Está en YouTube. La filmografía completa del director británico Ken Loach lo encuentran en Filming. Y por supuesto, Los tiempos modernos de Charles Chaplin, una crítica a la era industrial que está en YouTube. Esteban, me gustaría regresar. Perdón, tú me tenías una sugerencia, sí. Tania, dime. Yo quiero recomendarles, es un ensayo, se llama Su cuerpo de Harán, de la escritora Alejandra M. Vázquez, y es un ensayo que aborda cómo son los cuidados de un familiar, pero remunerados dentro de la familia. Es un trabajo que sostiene a todo el mundo, el trabajo de cuidados es algo que sostiene a todo el mundo y que nunca o casi nunca es remunerado y que se piensa que es algo que tienen que hacer las mujeres. Porque somos muy lindas y por amor. Porque es algo que tenemos que hacer. Entonces, me llamó mucho la atención que en la plataforma, en todo lo que fui leyendo y escuchando de ustedes consideran como algo prioritario la Agenda Nacional de Cuidados para liberar el tiempo de niñas, adolescentes y mujeres, porque no son solo las mujeres adultas quienes son responsables de los cuidados, eso comienza en las infancias. Totalmente. Es un tema muy importante. Y ha sido focal este año, por ejemplo, con el Grupo Asesor de Jóvenes, en donde pertenecemos Moisés y yo. Justamente hemos puesto la voz de los jóvenes también hacia allá, porque siempre se piensa que el sistema de cuidados o que esto debería solo beneficiar a las madres, a las abuelas, ¿no? Pero también hay mujeres jóvenes que han tenido que truncar sus estudios o el trabajo que ya tenían por cuidar. Puede ser a sus madres, a sus abuelas o incluso a sus hermanos pequeños. A los hermanitos, sí. Entonces, es un tema que estamos impulsando desde la Alianza Jóvenes con el Trabajo Digno, desde la Red Global de Jóvenes Oportunidad, y estamos trabajando también de la mano de quienes han asesorado legislativamente a diputadas, a senadoras sobre esta agenda, ¿no? Entonces, es algo sobre lo que vamos a seguir insistiendo. Las feministas desde los años 70, claro. Yo creo que a esa segunda ola feminista hay que reconocer que comenzó con el tema y nadie les hacía caso. Moisés, ¿cómo sucede cuando se trata de introducir en una cierta mentalidad que está en la cultura mexicana de los cuidados no son cosas de hombres? ¿Con qué problemas se enfrentan? Porque me imagino que cuando ustedes plantean la agenda, no todo el mundo dice, sí, claro, qué interesante, hagámoslo, ¿no? Justo es muy interesante porque es hasta cuando les ejemplificamos con casos que ellos han vivido. Hay muchas personas que no se sienten parte como personas cuidadoras y hasta que les preguntamos, ¿tú quién eras? La hermana mayor. Estudiaste no porque cuidé a mis hermanos pequeños. Es como, es que tú eres una persona cuidadora. No te lo reconocieron, pero justamente por hacer este cuidado es que no pudiste desarrollarte en el ámbito educativo. Entonces, ya hasta que los aterrizamos con un ejemplo que es en su propia piel, ya es cuando empieza a haber un cambio de mentalidad y dice, bueno, es que es cierto, no quiero lo mismo para mis descendientes o para quien sigue. Entonces, eso o sea, mismo. Ni siquiera tenían el reconocimiento. Exacto.
de haber dado tanto, como Sí. si cuidar fuera la cosa más sencilla del mundo. Así es. Entonces, justo es hasta que se les da ese reconocimiento y ellos mismos y ellas también se empiezan a ver como personas que ejercieron el cuidado de una manera pues desenfrenada, ya es hasta ese momento en el que también empiezan a ver y también empiezan a creer en el GAG, también en la agenda que creamos y también en esta lucha que hemos estado liderando. ¿En el GAG? Ah, bueno, el GAG es el Grupo Asesor de Jóvenes. Nada más. Adivina, tendría que ser. Sí, no, Ok. perdón. Ok. Pues el Grupo Asesor de Jóvenes. Oye, pero esa es la parte como bonita, ¿no? La descubierta de eso que no ha sido reconocido de una misma. Pero también me imagino que hay o sea, todos los jóvenes en masculino que están, dicen, ¿lo entienden o hay que conversar? Pues mira, de momento hemos tanto, bueno, dentro del Grupo Asesor de Jóvenes, hemos coincidido mucho los varones que formamos parte. A mí me tocó llevar a cabo labores de cuidado con mi mami y Shlomi es un papá soltero. Entonces, justamente, actualmente, justo lo que decíamos, ¿no? Los problemas son muy distintos. Hoy por hoy hay muchos padres jóvenes que justamente hay veces que están justo paternando o maternando en solitario. Entonces, cuando uno les empieza a acercar el tema y empezamos a desarrollarlo, es también cuando se empiezan a formar y a sentir parte de este mismo cambio y movimiento. Pero pues sí, la verdad, se ha costado trabajo porque justo quien no lo ha vivido y no lo ha llevado a cabo, tampoco lo reconocen. También piensan que es como algo por añadidura, porque también han estado quizá en un momento pues quizá de confort o de privilegio que no han tenido como tal que voltear a ver hacia las personas que ejercen los cuidados en casa. Pero en su casa alguien ejerció los cuidados y alguien hizo el trabajo Exacto. del hogar, que es lo más agotador de este mundo. Así es. Entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿verdad? Así es. Entonces sí ha costado mucho trabajo y lo que sí ha sido un poco más abierto el público joven, que las personas que son un poco más mayores, como que igual su pitch no lo quieren cambiar y no lo quieren cambiar. Y es hay unas cifras, la verdad no te sabré decir ahorita de momento, pero se hizo un conteo de cuántos hombres habían cambiado los pañales de sus hijos antes de los 2000 y después de los 2000 para acá. Y es un número bajísimo de las personas que cambiaron un pañal siendo padres de familia, de más de 2, de 3 hijos, inclusive solo de uno. Nunca se atrevieron a tocar ni siquiera la toallita o algo para limpiarlo. Y no te quiero decir, imagínate lavar el pañal. O sea, entonces son cosas que No me lo tienes que decir. Entonces, sí es muy, muy caótico cómo también los cambios han sido generacionales. Sí. Pero ahorita ya es cuando se tiene una apertura más al diálogo sin el tabú de es que como soy hombre no lo tengo que hacer. Porque como el problema actual es soy padre joven, es como de, ok, ya estoy entendiendo que es algo que se debe de llevar entre dos, que tiene que ser compartidas las responsabilidades, que las acciones deben de ser en equipo y en colaboración también. Esteban, yo quisiera regresar a lo que dejamos atrás antes de las recomendaciones, la valorización de los oficios. Correcto. Sí, bueno, a lo largo de este año fuimos construyendo una agenda que se llama Trabajo Digno para Jóvenes Oportunidad, claves para una política integral, donde presentábamos 4 propuestas concretas para tomadores de decisión tanto en el ámbito público como en el privado, como en la sociedad en general. Y nuestra segunda propuesta, después de mejorar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es revalorizar la educación técnica y tecnológica a nivel medio superior, que está altamente ligada con los oficios. Y los oficios juegan un papel fundamental porque tenemos que, creo que, pensarlos y reimaginarlos más allá de simplemente una plomería, un electricista. Están altamente masculinizados estos oficios y también tenemos que pensar cómo podemos incluir a mujeres jóvenes en ellos, porque son fundamentales. O sea, no es que, ay, se rompió el excusado de mi casa. No es cualquier cosa, se requiere que alguien venga a solucionar. Y es interesante cómo los oficios se han precarizado a lo largo de los años. Y muchas veces depende de que lo recomienda una persona conocida, cercana, para que puedan ejercer este trabajo. Y es la recomendación de voz a voz. Y que no hay con los oficios, una certificación, una profesionalización justamente necesaria, que donde desde los institutos públicos, imaginémonos un CONALEP aquí en la Ciudad de México, un CECITE, el sinfín de subsistemas de educación técnica y tecnológica que tenemos, donde podríamos acercar y hacer que los jóvenes tengan una formación integral para estos programas.
creemos que esto puede cambiar la forma Pero que nos también, concebimos el oficio. Sí, pero también creo que tenemos que cambiar nuestras mentalidades. Totalmente. Que tener un oficio, tener una formación técnica, como tú dices, es algo muy importante, sostiene a la sociedad como la sostienen otras cosas. No, Correcto. no todo el mundo tiene que ser licenciado en algo, no necesariamente es útil, pero si no lo valoramos socialmente, si no somos respetuosos con los oficios, pues siempre se van a considerar opciones marginales. Correcto. Si no, pues como bien dices, si no los tomamos en consideración como un pilar fundamental de nuestra sociedad, va a ser muy difícil. Yo creo que requiere que sea un cambio de perspectiva y de narrativa con respecto Totalmente. a las personas que ejercen los oficios. Sí. Nosotros Sí. creemos que los jóvenes de hoy tienen una gran oportunidad. Les llamamos jóvenes oportunidad porque son creativos, resilientes, que vienen de contextos adversos, pero que cuando les das una oportunidad, inician un proceso de movilidad social. Y entonces esa oportunidad no está a necesariamente ser un cajero en un banco o hacer un desarrollo turístico. También puede ser tener una auténtica opción en la educación media superior, o sea, a nivel del bachillerato, para desarrollarte como electricista y que como en esa función de electricista tú puedas desarrollar una trayectoria laboral que pueda permitirte el emprendimiento, el emprendimiento en condiciones dignas, pero por otro lado también trabajar en empresas que cada vez más requieren estas habilidades técnicas, ¿no? Y creo que es importantísimo decir, sí, los oficios son fundamentales, pero los oficios son el punto de partida para hacer otras carreras técnicas y que en otros países a nivel internacional, Alemania, por ejemplo, han desarrollado trayectorias completas de vida para personales técnicos, para profesionales que necesitan que ofrecen estas habilidades, estas capacidades técnicas a los mercados. Y yo creo que existe ese potencial en México si reforzamos las políticas públicas, si trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil y hacemos un cambio de la comunicación y de la narrativa con la sociedad en general. Sí, o sea, contrata al arquitecto que te haga el plano, a ver que él solito que te construya la casa. O sea, es que es tan evidente. Chicos, nos tenemos que despedir. Esteban, muchísimas gracias. Tania, Moisés, qué bueno que estuvieron acá. Al contrario, gracias. Y pues gracias por esta conversación a Esteban Álvarez Díaz, coordinador de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, a Tania Galloso Domínguez y Moisés Arturo García Ponce, integrantes del Grupo Asesor de Jóvenes de la Red Global de Jóvenes Oportunidad en la Ciudad de México. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.